estudiantes. El día de hoy empezamos ya nuestra penúltima semana. Vamos a hablar del tratamiento de trastornos psicológicos. El día de hoy vamos a hablar de las psicoterapias más difundidas, las más comunes, así que pongan atención para comentarlo en clase. Primer punto es este. Hay muchas personas, hay muchos profesionales que se dedican al tratamiento o a la mejora de la salud mental y tenemos que entender cuál es la diferencia. Por ejemplo, un psicólogo clínico es aquella persona que se dedica a resolver los trastornos psicológicos, a trabajar con trastornos psicológicos. Muchas veces son muy complicados, requieren trabajar a veces en hospitales psiquiátricos o conjuntamente con psiquiatras. Estos son los psicólogos clínicos. Normalmente hacen su maestría, sus años de especialización, trabajan a veces con prácticas en hospitales y están en distintas áreas de la salud mental. Por otro lado, hay los orientadores psicológicos que muchas veces trabajan en colegios, en universidades, en el departamento de salud mental o incluso trabajan en DESE. Son profesionales que estudiaron psicología clínica, psicología educativa y trabajan especializadamente en los temas de desarrollo de problemas relacionados con la educación. Los psiquiatras, en cambio, ellos estudiaron medicina y como especialización escogieron psiquiatría. Trabajan los problemas psicológicos desde el lado de la estabilidad química. Ellos normalmente recetan pastillas para justamente tratar de mejorar el equilibrio de los neurotransmisores en algunos trastornos psicológicos. Los psicoanalistas, por otro lado, son profesionales, son psicólogos que tuvieron su formación de psicoanalista. Aquí en Ecuador hay dos corrientes bien establecidas, los freudianos y los lacanianos. Son personas, por ejemplo, que están inscritas a la Asociación Internacional de Psicoanalistas, tuvieron sus 8 o 10 años de formación, no solo con estudios, sino a través de llevar sus procesos, su propio proceso de análisis, llevar supervisión de casos. Entonces hay una serie de cosas para llegar al psicoanálisis. Y ya vamos a hablar cómo funciona esto en la práctica. Hay los orientadores, que aquí los llamamos nosotros psicoterapeutas, que tienen licencia profesional para trabajar con parejas o en ansiedad o depresión. Normalmente hacen cursos de certificación, aparte de llevar la licenciatura, aparte de hacer una maestría, se especializan, hacen algún tipo de certificación en terapia sistémica, terapia de pareja y demás. Tienen algunos tipos de certificación. Lastimosamente en nuestro país no existe un control por un colegio de psicólogos o de psicólogos clínicos, no existe. Hay asociaciones de psicólogos clínicos, pero no existe un comité ético que te diga esto es lo que tú tienes que hacer para llevar a cabo el asunto. Lo que se refiere a un tema ético es que ustedes así salgan de la carrera como psicólogos clínicos, tienen que pasar por su momento de especialización, eso lo dice el Ministerio de Salud, tienen que llevar una maestría para luego estar fungiendo como psicólogos clínicos. También hay trabajadores sociales clínicos o psiquiátricos que son psicólogos que trabajan en centros de salud apoyando a las familias de personas que tienen trastornos psicológicos fuertes. Hablemos de los modelos de terapia psicodinámica. Todos sabemos y ya lo hemos hablado, empieza con Freud a principios del siglo XX. Freud habla o se da cuenta de sus métodos partiendo de la hipnosis, viendo que no le funcionó bien la hipnosis. En sus métodos él comienza a entender que existe un inconsciente que pulsa por salir. Entonces él utiliza un método que es prácticamente la regla de oro del psicoanálisis, que es la asociación libre. La asociación libre consiste en que el paciente diga lo que tenga que decir. El paciente, las sesiones normalmente son entre 4 y 6 sesiones por semana, lo cual ahora en la práctica se utiliza más o menos entre 1 y 2 sesiones por semana. Se hacen más o menos 2 sesiones de 45 o 50 minutos, depende mucho del paciente, de hecho depende del enfoque. Los lacanianos suelen tener sesiones más cortas, se llama el tiempo escandido, quiere decir que al momento que ya llegas a tener una revelación del inconsciente, se cierra ese rato la sesión, hayan pasado 15 minutos o lo que sea, se te cobra una sesión entera y se lo manda a la casa del paciente para que reflexione. El psicoanálisis, como podrán entender, toma muchos años, mucho tiempo, mucha plata.
Imagínense, un psicoanalista puede cobrar 40, $50 la sesión y tiene 2 sesiones por semana, $100 por semana, $400 al mes, y que vas a gastar esto durante algunos años, pues es algo que no está al alcance de todos, habiendo otro tipo de terapias que son más cortas y más baratas. De hecho, el mismo psicoanálisis, viendo cómo están los tiempos, separándose un poco de la línea freudiana, la psicoterapia breve, psicoterapia psicodinámica breve. La psicoterapia psicodinámica son más o menos 20 sesiones en donde no se lo deja tanto en asociación libre al paciente, sino que se lo va guiando para sacar algunos de los fenómenos, relaciones con sus padres, con su madre, traumas infantiles y demás. Puede durar de 3 meses a un año más o menos. Tiene mucha efectividad según, bueno, testimonialmente hablando. Tiene buenos resultados, pero depende mucho de la capacidad del paciente, de la capacidad que tiene de hacer introspección. A saber, el psicoanálisis depende de que la persona tenga una curiosidad muy fuerte sobre sí mismo. Es un método introspectivo, se trata de buscar el fondo, no simplemente buscar que alguien me arregle la vida, sino buscar entender lo que yo soy. Es por esto que la psicoterapia psicoanalítica o psicoterapia psicodinámica no es para todos. Como respuesta y crítica a los modelos psicoanalíticos, psicodinámicos, surge la terapia conductual. Acuérdense que hablábamos en este tiempo de lo que pasaba en Rusia. Bueno, tenemos Watson, tenemos Pavlov. Todo esto dio pie a la primera ola de este tipo de terapias, que eran las conductuales. Las terapias conductuales se basan en la modificación de la conducta. No se enfocan tanto en el por qué. Por ejemplo, si existe una pareja que está discutiendo, no se encargan de definir por qué están discutiendo, sino simplemente buscar con algún tipo de modalidad, algún tipo de terapia, tratar de evitar este tipo de conducta. Por ejemplo, utilizan cosas que ya hemos hablado, el tema de extinción. La extinción, que es cuando una conducta no llega al fin, no tiene el resultado, no tiene la respuesta esperada, pues la persona deja de hacer eso. La desensibilización sistemática es donde se le va a la persona desensibilizando a aquellas cosas que, por ejemplo, le puede causar miedo. Esto es común en las fobias. Igual a la terapia de exposición, también común en las fobias, en donde se busca que la persona se mantenga relajada pese a que se está exponiendo a ciertas cosas. Esto, como les decíamos, eso incluso se ayuda de la realidad virtual. En la terapia conductual, entonces, se fundamenta en el cambio de la conducta, no en la causa, sino en la conducta. Lógicamente, la crítica que tiene esto es que muchas veces la persona sigue sufriendo, sigue con los problemas que se van a manifestar de algún otro síntoma. La terapia conductual, por ejemplo, los modelos de terapia conductual llevados al extremo era el modelo Ludovico que ustedes vieron en La Naranja Mecánica. Este método era un tipo de aversión para que Alex Delage tenga asco y repugnancia a escuchar Beethoven e incluso a ver la violencia. Justamente sabemos que estos modelos no funcionan en largo plazo, porque finalmente, si es que no hay un cambio de las causas, pues la conducta puede salirse por otro lado. Lógicamente, después, partiendo de los modelos de Skinner, hay el condicionamiento operante. Las terapias de tercera ola se centran muchas veces en entender el contexto, por eso se llaman, son principios contextuales. Por ejemplo, mientras la terapia cognitivo-conductual se trata de cambiar la percepción que tiene una persona, las terapias de tercera ola, por ejemplo la MCBT, que es la terapia cognitiva conductual basada en mindfulness, trata de cambiar la reacción que tenemos ante las diferentes cogniciones. Es decir, no cambias el pensamiento, sino cambias cómo reaccionas al pensamiento. Esto es práctico muchas veces cuando se trata, por ejemplo, de trastornos de pánico. Muchas veces no puedes cambiar el pánico que sientes, pero puedes cambiar cómo reaccionas. Ahí es donde entra la mindfulness. La mindfulness nos ayuda a entender esta disociación cognitiva, que en su momento lo hablamos, en donde no necesariamente tienes que actuar aquello que sientes. Es decir, tú puedes sentir un enojo y no necesariamente tienes que reaccionar con ira. En las terapias de tercera ola se trata de que la persona vaya
adquiriendo ciertas herramientas, ciertas habilidades que le permitan manejar sus emociones o manejar sus problemas irracionales cuando estos se presentan. Hay la terapia dialéctica conductual, que pese a que Lineman dice que no es parte de la tercera ola, sino que se basan dentro de las terapias conductuales. En la terapia conductual se trata de adquirir habilidades para ir enfrentando a ciertos temas, ciertos imprevistos y ciertos pensamientos irracionales conforme vayan sucediendo. Las terapias de tercera ola no son una suplantación de lo que ha sucedido anteriormente, sino son la integración de terapias de segunda y de primera ola con nuevos métodos. Por ejemplo, la terapia ACT, que es la terapia de aceptación y compromiso. Cuando se hace una terapia de exposición en esto, lo que se busca es que la persona acepte que están sucediendo ciertas cosas que no puede cambiar y que tenga el compromiso de la acción. Entonces se basa en dos métodos de exposición, sin embargo se trata de un cambio en la reacción ante estos métodos. Se ha probado que las terapias de tercera ola tienen muy buen resultado, puesto que ayudan a que la persona maneje estos pensamientos conforme vayan sucediendo y no como en lo cognitivo-conductual, en donde se replantea que cambie el pensamiento. Es más difícil cambiar el pensamiento que la reacción. Un tema importante de las terapias de tercera ola es que su modelo es ecléctico e integrativo. Los modelos eclécticos muchas veces son bastante cuestionados, puesto que no tienen un solo enfoque. Los métodos que utiliza las terapias de tercera ola pueden ser eclécticos, pero los métodos, no tanto la teoría. La teoría desde la cual aborda, que puede ser un tema de lo cognitivo-conductual, se aborda desde esta idea de que tiene que ser entendida la enfermedad en su contexto. Dicho esto, utiliza técnicas gestalt, humanistas, utiliza el enfoque incluso de escucha psicoanalítica para entender incursiones del pasado, relaciones con su familia, para entender la teoría de los apegos y demás cosas. Se pueden utilizar algunos de estos enfoques para comprender a la persona, pero no es una teoría ecléctica, más bien es una teoría, o son teorías fundamentadas que tienen métodos eclécticos. La terapia cognitiva conductual plantea o aborda temas complejos, incluso desde el lado de la espiritualidad. Se enfoca justamente, por ejemplo, el DBT es tener una vida que vale la pena ser vivida. Las terapias tipo ACT, por ejemplo, la terapia ACT habla sobre el self y la espiritualidad, muy parecido al humanismo, pese a que tiene enfoques cognitivos conductuales y pese a que tiene mucha similaridad con ciertos temas del budismo. Las terapias de tercera ola no son del todo conocidas o no son del todo aceptadas porque es algo que está todavía en progreso. Hay muchas otras. Yo les invito a ver ver la lección. Ahí está un poco el resumen, cuáles son las terapias más conocidas de tercera ola y sobre todo también su relevancia científica. Y bueno, eso es todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar en las próximas clases de otros modelos de terapias, pero hoy hablamos de la terapia de la psicoterapia psicodinámica, de los modelos conductuales, cognitivos, terapias de primera ola, de segunda ola y de tercera ola. Vamos a hablar de la siguiente clase sobre humanismo, sobre las terapias interpersonales, las de grupo y las terapias sistémicas. Eso es todo por hoy, que tengan un buen día.